Revelado, en la sorprendente boda de mi hijo, una petición conmovedora cambió todo para siempre. Miguel, de pie frente al espejo, ajustaba su corbata con manos temblorosas. A sus 50 años, las arrugas en su rostro contaban historias de sacrificio y esfuerzo, pero hoy, en lugar de reflejar orgullo, su mirada se veía cargada de inseguridad. El vestíbulo de su casa estaba decorado con flores coloridas y luces brillantes, un escenario que parecía celebrar no solo la unión de Daniel, su hijo, sino también la vida entera que él había construido. Pero, en su mente, el estruendo de la celebración se tornaba en un eco de dudas. ¿Había hecho lo suficiente? Había sembrado en su hijo las bases para un futuro más prometedor del que él nunca tuvo. Recordó las largas horas en la fábrica, su cuerpo agotado, y esa sensación de perderse en el trabajo, dejando atrás momentos cruciales con su familia. Había trabajado interminablemente, temiendo que la sombra de su propio padre, un hombre que jamás le dio tiempo ni espacio, lo alcanzara. Se cuestionaba si realmente había legado algo valioso. Tras cada jornada difícil, siempre encontraba consuelo en el sueño de ver a Daniel crecer con oportunidades que él nunca disfrutó, un mundo donde el dolor fuera una sombra lejana. Pero a medida que la boda se acercaba, la bofetada de la realidad le hacía replantear su legado. La habitación latía con energía, familiares y amigos llenaban el espacio con risas, pero para Miguel, la risa se sentía distante. En medio del bullicio, una tensión palpable se apoderaba de él. Daniel, siempre el hijo ejemplar, había quedado atrapado en la imagen de un futuro que Miguel temía que no podía ofrecerle. Con cada rayo de esperanza que venía con la boda, una sombra de miedo se deslizaba en su mente. La idea de que la felicidad de su hijo dependiera de sus fracasos lo llenaba de angustia. Durante la ceremonia, un aire de expectativa envolvía a todos. En la culminación del rito, las palabras del cura resonaban en el silencio. Daniel, ¿tienes algo que decirle a tu futura esposa? La sala contuvo el aliento, y en ese instante, Miguel sintió que su corazón se detenía. Con una voz firme, su hijo hizo una petición que dejó a todos sorprendidos: quiero que mi padre me acompañe al altar. La revelación impactó como un rayo. Ese gesto sencillo pero profundo, se convirtió en un reflejo de amor, de reconocimiento. ¿Cómo podía ser que su hijo lo viera como un héroe cuando él mismo se sentía un fracasado? Miguel se quedó paralizado, el aire se volvió pesado. La vista de Daniel esperando, casi temeroso de su respuesta, activó un torrente de emociones en su interior. Todas las inseguridades que llevó consigo resurgieron como espectros. En esos breves momentos de silencio, Miguel se enfrentó a una tormenta de dudas. ¿Podía aceptar el honor que su hijo le otorgaba sin sentir el peso del fracaso? Cada mirada que se posaba sobre él era un recordatorio de las expectativas que nunca pudo cumplir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ceremonia avanzaba, pero en la mente de Miguel solo existe una pregunta que se repite con cada latido: ¿qué significa ser un padre que ha dejado una huella? Mientras su corazón se agita, la suave melodía de la celebración se convierte en un ruido distante. El reconocimiento que siempre anheló, el haber sido un padre exitoso, lo enfrentaba con su propia fragilidad. La incertidumbre lo invadía, atrapándolo en un mar de pensamientos. A su alrededor, todos celebraban, pero él se sentía como un náufrago en su propia vida. Con el grito de su propio miedo resonando en su mente, entendió que lo que temía no era únicamente ser visto como un padre insuficiente, sino el hecho de que Daniel, con su petición, le daba una oportunidad de redención. Pero, ¿estaría Miguel listo para aceptarla? Mientras la presión aumentaba, una verdad desnudaba su esencia: la batalla más dura estaba por venir, y no trataba de la boda, sino de quien realmente necesitaba enfrentar. Y así, en el eco de la celebración, se cerraba un capítulo, dejando abierto un futuro desbordante de posibilidades y de temores. Miguel sintió como su mundo se congelaba en aquel instante. Su hijo lo miraba con la esperanza y la fe que él mismo nunca se había otorgado. Aquel gesto simple, pero profundamente significativo, resonaba en su interior como un canto de redención. Mientras avanzaba lentamente hacia Daniel,
su mente se desbordaba de pensamientos. Una parte de él quería aceptar, dar un paso adelante y tomar la mano de su hijo, pero la otra parte, aquella que había sido moldeada por años de dudas y fracasos, gritaba que no era lo suficientemente bueno. Con cada paso hacia el altar, una imagen de su vida se desplegaba en su mente: las largas jornadas en la fábrica, las peleas con su esposa por los momentos perdidos, los cumpleaños y las graduaciones que había dejado pasar. Su corazón latía con fuerza, pero había una chispa de determinación que comenzaba a encenderse, un destello de posibilidades que lo retó a creer. ¿Qué era lo que verdaderamente quería? ¿Seguir atrapado en el miedo o abrazar la oportunidad de ser el padre que Daniel creía que era? Finalmente, cuando tomó lugar al lado de su hijo, sintió que un peso se levantaba. Las miradas del presente se llenaron de amor y ternura. La ceremonia continuó, pero su mente empezó a dar vueltas, cuestionando cada fragmento de su historia. La relación con su propio padre, un hombre atrapado en su propia frustración, le había enseñado que la vulnerabilidad era una debilidad. Pero aquí estaba, en un acto de valentía impensada, abriéndose a la posibilidad de ser un padre diferente. A medida que la ceremonia se desarrollaba, Miguel observó a los demás, las miradas de alegría y aliento. En ese momento, se dio cuenta que la vida no era un examen que debía aprobar, sino una serie de aprendizajes de los cuales podía ser artífice. La idea de que cada error, cada decisión equivocada, sumaba una lección a su viaje lo llenó de un nuevo propósito. La recepción fue un torbellino de risas y baile, pero en medio del bullicio, Miguel se encontró a sí mismo un poco apartado. Miró a su alrededor y se preguntó, ¿cómo podría hacer que esta noche fuera el comienzo de un nuevo capítulo en su relación con Daniel? Reconoció que había una necesidad de comunicación, de compartir no solo su amor, sino también sus miedos, sus luchas, y su deseo de ser un mejor padre. Decidido a dar el primer paso, buscó a Daniel entre los invitados. Sentía que la noche aún conservaba un aire de magia y le ofrecía la oportunidad de conectarse con su hijo de una manera que nunca había hecho antes. Cuando finalmente lo encontró, el rostro de Daniel brillaba con felicidad, pero Miguel también podía ver las expectativas y preocupaciones ocultas en sus ojos. Antes de que pudiera formular cualquier palabra, Daniel abordó a su padre, expresando lo mucho que significaba su presencia en ese día. Miguel sintió que las emociones lo envolvían nuevamente, y en un impulso, le dijo: «Quiero hablar contigo, Daniel. Hay cosas que necesito compartir». Su tono no era de culpabilidad, sino de urgencia, como si ese momento precisara de su máxima atención. La mirada de Daniel se tornó seria, como si entendiera que lo que se avecinaba era significativo. Miguel sabía que estaba en la cúspide de una conversación crucial, una que podía dar paso a un cambio verdadero en su relación, y quizás, en su propio sentido de valía. Al frente estaba la oportunidad de abrirse ante su hijo, de dejar que su vulnerabilidad hablara de sus propios desafíos y aprendizajes. Detrás de ellos, la música llenaba el aire, y el bullicio de la celebración continuaba, pero para Miguel, todo había cambiado. Estaba en el umbral de una revelación que podría transformar su vida, una asociación de confianza que podría fortalecer ambos lados de esa relación. Con decisión renovada, se preparó para afrontar no solo sus miedos, sino también la verdad que siempre había estado ahí esperando ser revelada. La línea de conversación que había elegido lo llevó a enfrentar algo más grande que la irresponsabilidad o la inseguridad: la posibilidad de perdón. Pero, ¿qué tan abierto estaría Daniel para escuchar lo que su padre tenía que decir? Mientras la noche avanzaba, un nuevo dilema surgía en la mente de Miguel, cuestionando si realmente había descubierto el valor de ser un padre o si aún había secretos que ocultar. La verdad lo aguardaba, y el momento de desvelarla se acercaba peligrosamente. La música vibrante del ambiente se desvaneció en el instante en que Miguel y Daniel se encontraron en un rincón alejado. La urgencia de su conversación llenó el espacio entre ellos con una tensión palpable. Miguel buscó una forma de articular sus emociones, de transformar una vulnerabilidad latente en palabras que su hijo pudiera entender y aceptar. «Daniel», comenzó, esforzándose por mantener la voz firme, «he pasado años luchando con mis propios demonios. Te he fallado de maneras que ni siquiera imaginas». La sinceridad en su tono era palpable, y mientras lo decía, una oleada de alivio se desató en su interior. Había comenzado a abrir su corazón, liberando así la carga que había llevado durante tanto tiempo. La expresión de Daniel se tornó más seria, su mirada reflejaba tanto la preocupación como la curiosidad. Miguel continuó, adentrándose en un territorio que había evitado durante años. «Sé que no siempre estuve presente. Tal vez pensé que el trabajo duro era suficiente para demostrarte mi amor, pero no lo era.
Lo que realmente necesitabas era que estuviera allí, para ti, para entenderte. Un silencio cargado de emociones se posó entre ellos. Miguel buscaba el éxito en su entrega, anhelaba que su hijo no solo escuchara, sino que también sintiera el peso de su arrepentimiento. En ese momento, vio a Daniel como el niño que había sido, lleno de ilusiones y deseo de conexión. La vulnerabilidad de Miguel se transformaba lentamente en un puente hacia un nuevo entendimiento, uno que podría remodelar su relación. El miedo siempre me ha mantenido de pie en la distancia, confesó Miguel. La inseguridad me decía que no era suficiente, que cualquier intento por acercarme o comunicarme solo traería más dolor. Quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a trabajar en mi relación contigo día a día. Daniel tomó un respiro profundo, y el brillo de sus ojos reflejaba tanto gratitud como tristeza. Miguel pudo percibir que tras las palabras había mucho que explorar. Daniel necesitaba tiempo para procesar la revelación. Sin embargo, el primer paso estaba dado. Había hablado desde lo más profundo de su ser, y eso a su vez llenó a Miguel de un nuevo sentido de responsabilidad. Sin embargo, una sombra de incertidumbre continuaba acechando. ¿Era suficiente este primer paso? ¿Acaso había aún secretos del pasado que podrían destruir todo lo que intentaba construir? Miguel sabía que había algunos momentos que había encapsulado en un rincón oscuro de su mente, temas que eventualmente tendrían que salir a la luz. Pero la perspectiva de enfrentar sus propios fracasos lo inquietaba. Mientras Daniel absorbía sus palabras, Miguel tomó una decisión impulsada por la necesidad de acción. Buscaría ayuda para aprender a comunicarse, a ser el padre que Daniel merecía. Si bien el camino por delante sería complicado, la idea de trabajar en sí mismo para mejorar su relación parecía menos aterradora ahora. La angustia de abrir viejas heridas reemplazó a la parálisis anterior, y fue ahí cuando entendió que su crecimiento personal pasaría por enfrentar no solo su ansiedad, sino también su historia. Vamos a hacer esto juntos, dijo finalmente, su voz resonando con firmeza. Quiero que me cuentes cómo te sientes. Prometo dedicarme a escucharte. Mientras decía esto, sintió como una parte de él comenzaba a reconstruirse, una versión más sabia, más valiente que anhelaba estar presente. El enfoque ahora se tornaba hacia adelante, no iba a desmoronarse ante la idea del fracaso, ni abandonaría su esfuerzo por mejorar. No obstante, la súbita revelación de que aún había secretos por desvelar danzaba en el fondo de su mente. La noche continuaba, pero la conversación apenas comenzaba. Miguel esperaba que el camino hacia el perdón y la reconciliación se desnudara ante ellos. Sin embargo, lo que él no sabía era que Daniel también escondía sus propios miedos, ansioso por hablar sobre lo que realmente significaba su relación y las cicatrices que también llevaba. La tensión del momento se intensificó, y mientras Daniel abría la boca para hablar, Miguel se dio cuenta de que la conversación crucial apenas estaba comenzando. ¿Estaría preparado para pasar de la revelación a la verdad que marcara un antes y un después en sus vidas? La atmósfera entre Miguel y Daniel se transformó en un espacio cargado de posibilidades. Miguel, aún temeroso de lo que su hijo podría compartir, decidió que era el momento de dar un paso adelante. Esta no era una simple conversación de reconciliación, era un intento vital para abrir canales de comunicación que habían estado cerrados durante demasiado tiempo. Mientras el sonido lejano de la celebración se desvanecía, Miguel sintió que se encontraba en un punto de inflexión. ¿Qué es lo que realmente piensas de nosotros?, preguntó Daniel, sus ojos fijos en los de su padre. La vulnerabilidad en su pregunta era palpable, un reflejo de años de frustración y confusión. Esta era la primera vez que un reto directo cruzaba la barrera, y Miguel se sintió observado, como si todas sus reservas estuvieran al desnudo. Me siento perdido, admitió Miguel, con un nudo en la garganta. Pensé que era suficiente dar lo mejor de mí en el trabajo, pero nunca entendí que tú necesitabas más que eso. Necesitabas un padre presente. Mientras hablaba, Miguel empezó a tomar conciencia del impacto que su propia vida laboral había causado en su relación. La búsqueda constante de éxito había desplazado un aspecto esencial de su existencia. Cada hora extra y cada proyecto era un ladrillo más en la construcción de un éxito que ahora parecía vacío. Esa reflexión lo llenó de un deseo ardiente de cambiar. Quería que su hijo entendiera que no solo buscaba redención, sino también una oportunidad real de conectarse. Durante la conversación, los roles comenzaron a invertirse. Miguel se dio cuenta de que, al tornarse vulnerable, también invitaba a Daniel a compartir sus pensamientos más profundos. La apertura se transformó en una dinámica más equilibrada. A veces siento que no te importo, confesó Daniel, sus palabras marcadas por la angustia acumulada. O que lo que hago nunca es suficiente.
Miguel sintió una punzada en su corazón. Esa confesión lo golpeó con una revelación de su propia ineficiencia como padre. Había mantenido la distancia, y esa ausencia había construido muros que ahora exigían mucho más que palabras para ser derribados. Daniel, quiero que sepas que nunca quise que sintieras eso, replicó Miguel, la voz temblorosa. Te prometo que a partir de hoy haré todo lo posible para ser el padre que mereces. Sin embargo, en su interior, Miguel enfrentaba un dilema que lo inquietaba. ¿Podía verdaderamente cambiar su forma de ser, todo un estilo de vida que había construido en torno a la competitividad? ¿Estaba preparado para ser vulnerable también frente a sus propios hijos? El egocentrismo que lo había llevado a abusar de su trabajo había fomentado un abismo entre él y su familia. Decidido a no permitir que el miedo lo dominara, empezó a elaborar un plan. Buscaría un terapeuta que pudiera ayudarlo a descifrar sus emociones y su historia familiar, un camino hacia la introspección que sentía le haría justicia a su nueva resolución. Abrazar el cambio requería más que simple determinación, implicaba una lucha contra sus viejos patrones. La conversación entre padre e hijo continuó, entre fragmentos de risas nerviosas y reticencias. Ellos exploraron viejas heridas y nuevos posibles comienzos. Un nuevo entendimiento se cocía constantemente entre ellos. Al final de la noche, aunque algunos aspectos permanecían oscuros para ambos, Miguel sintió que la carga que llevaba al menos había comenzado a aligerarse. Pero al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre se cernía. Las viejas heridas podían ser cicatrices, pero las historias escondidas aún estaban por salir. Cuando finalmente se despidieron, Daniel lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. Está bien, te daré otra oportunidad, dijo, pero su tono llevaba un subtexto de advertencia. La imagen que Miguel quería proyectar estaba en juego. Mientras Miguel regresaba a casa esa noche, se preguntaba si estaba realmente preparado para confrontar su pasado. Algo dentro de él removía las aguas estancadas, preguntándose qué secretos todavía permanecían bajo la superficie. Las escenas de su historia personal del pasado lo acechaban, amenazando con salir a la luz en el momento menos esperado. ¿Podría liberarse de las sombras que aún lo perseguían? La noche caía, pero la lucha apenas comenzaba. Miguel se despertó antes del amanecer. La luz tenue que se filtraba por la ventana le recordaba la nueva realidad que había comenzado la noche anterior. En su mente, una mezcla de ansias e inquietud lo animaba a levantarse y enfrentar el día. Hoy era un nuevo comienzo, pero también un gran desafío. Mientras se preparaba para el trabajo, se sentó frente al espejo, observando cada línea en su rostro. Era una cara que había reflejado la presión, el estrés y las expectativas de triunfar, pero también era ahora un rostro que buscaba redención. Miguel tomó una respiración profunda, se sentía decidido a ser alguien más que un hombre obsesionado con su carrera. El trayecto en su coche hacia la oficina fue un momento de reflexión. Miguel se encontró pensando en la frase que había escuchado muchas veces: la vida es una serie de elecciones. Hoy comenzaba a comprender la verdadera profundidad de esas palabras. La elección de ser un mejor padre era solo el primer paso, pero se sentía abrumado por el sufrimiento que había causado hasta ahora. Al llegar a la oficina, notó el ambiente habitual de estrés y urgencia. Sin embargo, a diferencia de antes, ya no le importaba como antes. Miguel se dirigió a su escritorio y empezó a repasar los proyectos que estaban pendientes, pero su mente divagaba, reflexionando sobre sus interacciones pasadas, las decisiones que lo habían llevado a sacrificar su vida personal por una carrera que, en última instancia, lo había dejado vacío. Su jefe apareció, interrumpiendo sus pensamientos. Miguel, necesitamos que estés más comprometido con el proyecto de esta semana. Tu visión es clave para nuestro éxito, dijo, con un tono que reflejaba la urgencia típica de la cultura empresarial. Sin embargo, en ese momento, Miguel sintió un quiebre interno. Entiendo la importancia, pero creo que necesito replantear mis prioridades, respondió, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza en su voz. La decisión lo sorprendió, pero fue un indicio de que estaba comenzando a tomar el control de su vida. La reacción de su jefe fue de incredulidad. ¿Replantear? ¿Quieres decir que no vas a comprometerte al 100 como solías hacerlo? La incertidumbre en su voz resonó. Miguel sintió el peso de la presión, pero también una extraña liberación. Volvió a su escritorio, agradecido por haber establecido límites. Esa conversación lo estimuló a cuestionar su relación con el trabajo y el valor que le había asignado en su vida. Tomar decisiones más intencionadas sería clave en su transformación.
A medida que pasaron los días, Miguel se comprometió a la búsqueda de un terapeuta que lo guiara en su proceso familiar, pero también comenzó a explorar otras facetas de su vida. Inscribió a sus hijos en clases de arte y decidió unirse a ellos, uniendo así su deseo por conocerse mejor y fortalecer la relación con su familia. A medida que se adentraba en esta nueva travesía de autoconocimiento, cada descubrimiento se convirtió en una lección. Estaba aprendiendo a comunicarse sin miedo, a ser honesto consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Sin embargo, al enfrentar su pasado, Miguel se sentía cada vez más atraído por las sombras, aquellas que había dejado desatendidas. En sus primeras sesiones de terapia, emergieron recuerdos dolorosos que había intentado enterrar, confrontaciones con su propia historia familiar que revelaban patrones destructivos en los que había caído. Una noche, mientras repasaba las notas de su última sesión, sintió que el peso de las revelaciones se tornaba en una mezcla de ansiedad y anticipación. Si las recientes confesiones a su terapeuta habían despertado viejas heridas, entonces había algo mucho más profundo que necesitaba ser compartido con Daniel y su familia. Todo lo que había ocultado podría regresar para poner en jaque su relación renovada con su hijo. Mientras el corazón le latía con fuerza, se dio cuenta de que la verdadera prueba estaba por llegar. ¿Era capaz de enfrentar el pasado y dejar que lo guiara hacia un futuro? Esa noche, con una mezcla de temor y esperanza, se preparó para abrir un diálogo que podría cambiar todo nuevamente. El momento de la verdad se acercaba. ¿Estaría Miguel listo para enfrentar las realidades que había eludido durante tanto tiempo? El día de la boda de Daniel se acercaba rápidamente. Miguel, atrapado entre la anticipación y el miedo, sentía que ese evento representaba un hito crucial no solo en la vida de su hijo, sino también en su propia búsqueda de redención. Tras semanas de terapia, había logrado desenterrar aspectos de su vida familiar que habían quedado relegados. Cada sesión fue como abrir un viejo baúl lleno de recuerdos, y aunque algunos eran desgarradores, había encontrado valor en la vulnerabilidad. La mañana del evento, mientras Miguel ayudaba con los últimos preparativos, una inquietud se estableció en su pecho. Mirar a su hijo vestido de gala evocó un torrente de emociones, orgullo, amor, pero también un profundo arrepentimiento por todo lo que, en su mente, había fallado. Tomó un momento para observar a Daniel interactuando con los demás. El joven mostraba una alegría que era contagiosa, pero Miguel sabía que le costaba aceptar su papel en ese momento. Había muchas cosas sin decir, que reprimía en su interior, cualquier cosa que pudiera enturbiar la felicidad del día. A medida que las horas pasaban y la ceremonia se acercaba, recordó el pacto que había hecho consigo mismo: debía ser honesto con su familia, debía enfrentar sus demonios y compartir sus verdades. La idea de hablar con Daniel, de abrirle su corazón, le generaba un nudo en el estómago. Sin embargo, sabía que las palabras que había ensayado en su mente no podían ser dejadas en la sombra. No podía permitir que el miedo lo volviera a silenciar. Mientras el sonido de la música llenaba el aire y los invitados tomaban sus asientos, Miguel encontró un momento de calma. Se apartó un poco y respiró hondo, intentando despejar su mente. Tenía que encontrar las palabras adecuadas. Recuerdos de su propia boda, de su alegría y promesas, emergieron claramente de su memoria, pero rápidamente fueron opacados por la carga de las cosas no dichas. Finalmente, tras la ceremonia, cuando el momento del brindis llegó, Miguel se levantó. La mirada de todos lo observaba con curiosidad, y el joven temblor en su voz se alineó con el peso de las palabras que debía pronunciar. Intentó recordar lo que había aprendido: ser valiente, ser sincero. En su corazón, el deseo de que su hijo entendiera que el pasado no define el presente palpitaba con fuerza. Hoy celebramos el amor, comenzó Miguel, sintiendo como las palabras se amontonaban en su garganta. Pero también quiero hablar del desamor, de la soledad que pueden crear los secretos. Hay cosas sobre mí que les he ocultado y que sé que influencian todo lo que soy y lo que hemos compartido. Sintió el murmullo entre los invitados, pero se mantuvo firme. Quiero que Daniel sepa que, aunque he fallado y a veces me perdí en mi carrera, nunca ha sido por falta de amor hacia él. Lo he querido siempre, y estoy aquí para pedir perdón por las dimensiones que ignoré y que te hicieron daño. Prometo ser un mejor padre, un padre que merece el honor de estar en tu vida. Un silencio pesado se apoderó del recinto, y Miguel sintió la mirada de su hijo. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, vio que Daniel no parecía reprocharle nada. Sus ojos concentrados, llenos de comprensión, le dieron la tranquilidad que tanto necesitaba. ¿Será suficiente? ¿Podría esto convertirse en el inicio de una nueva memoria para ellos? Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores vibrantes.
Miguel sabía que su viaje apenas comenzaba, el verdadero desafío sería mantener esta nueva promesa ante sí mismo y ante su familia. A medida que la noche avanzaba, una pregunta permanecía flotando en su mente: ¿podría el daño del pasado desaparecer bajo el peso de su verdad? Los momentos posteriores a su declaración no solo cambiaron su relación con Daniel, sino que también desencadenaron reacciones inesperadas de los demás miembros de su familia. Mientras la celebración se desarrollaba, Miguel notó que algunos de sus propios secretos y verdades salían a la luz entre murmullos y casi susurros. No podía evitar preguntarse, ¿qué más se revelaría esa noche? ¿Acaso más verdades ocultas podrían afectar lo que acaba de comenzar? Miguel observó cómo la fiesta avanzaba, un torbellino de risas y bailes que contrastaba con el tumulto mental que lo abrumaba. Cada vez que alguien se acercaba a congratularlo por su emotivo discurso, él se sentía un poco más expuesto. Las palabras que había hablado habían sido liberadoras, pero también lo habían colocado en una posición vulnerante ante aquellos que posiblemente conocían las sombras de su pasado. Se preguntaba si su honestidad había sido un acto de valentía o de desesperación. A medida que las luces se atenuaban y la música se suavizaba, Miguel buscaba a Daniel entre la multitud. Su hijo, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de alegría, se movía como un pez en el agua, ajeno a las tormentas que amenazaban por venir. Sin embargo, la atmósfera en la que se hallaba Miguel comenzaba a sentirse opresiva, como si el aire estuviera cargado de presagios. Decidió ir en busca de su hijo, pero en su camino se encontró con Valeria, su cuñada. Ella le sostuvo el brazo con una mirada seria. Miguel sabía que no venía solo a felicitarlo. Miguel, hay algo de lo que deberías estar al tanto, comenzó, y su tono no se prometía ligero. El miedo se apoderó de él. ¿Qué sucede?, preguntó, al escuchar las voces a su alrededor volverse un eco distante. Antonia, continuó Valeria, refiriéndose a su exmujer, ella, ha estado hablando. Mis palabras para ti han sido bien intencionadas, pero no puedo ignorar que ha guardado muchos secretos. Miguel sintió su estómago encogerse. Cada rayo de iluminación sobre su pasado, cada actuación fallida, ahora estaba a riesgo de salir a la superficie. ¿Qué más ha dicho?, indagó, intentando mantener la calma. Que te ha perdonado, pero que ciertas heridas no se cierran fácilmente. Su dolor ha permanecido, Miguel. No se trata solo de ti y Daniel. Hay cosas que necesitan ser discutidas, y tú lo sabes. Las palabras de Valeria le resonaron. No podía seguir ocultando el daño que había causado, la desconexión familiar que había permitido florecer por completo. Mientras procesaba la información, Miguel tomó la decisión de enfrentar a Antonia. Necesitaba saber hasta dónde había llegado el daño, en un intento por encontrar respuestas y quizás, alguna forma de reconciliación. Se separó de Valeria y buscó a Antonia entre los rostros familiares. Cuando finalmente la encontró, su mirada cargaba un océano de emociones, entre las que el resentimiento y la tristeza se mezclaban con pinceladas de atentidad. Necesitamos hablar, dijo Miguel, notando su voz tiembla ligeramente. ¿Ahora? En medio de la celebración, replicó Antonia, pero su respuesta no era más que una fachada. Ella sabía que era inevitable. Miguel quiso que la conversación fuese ligera, pero sabía que las palabras se arraigaban más allá de lo superficial. Se dirigieron a un rincón más tranquilo del salón, donde el ruido disminuía a un murmullo lejano pero no menos amenazante. Te he visto como la madre de Daniel, pero muchas veces me he olvidado de lo que perdimos como pareja. Miguel comenzó, buscando mitigar el enfrentamiento. Sé que el pasado pesa, pero el hijo que tenemos es el presente. Quiero hacer las cosas bien. ¿Qué puedo hacer para empezar a corregir lo que está roto entre nosotros? La mirada de Antonia se endureció, pero su voz se suavizó. Puedes empezar por mostrarte tal como eres. Cada vez que intentamos hablar, siempre había razones que ponían distancia entre nosotros. E insisto, Miguel, no todo se olvida con un discurso. Sus palabras lo golpearon como un mazo, recordándole que aún quedaba trabajo por delante. Estaba empezando a darse cuenta de que su viaje de redención era mucho más complejo de lo que había anticipado. Mientras su diálogo se desarrollaba, una voz resonó a sus espaldas. Era Alfonso, su hermano, con una expresión que mezclaba preocupación con curiosidad. ¿Qué sucede aquí?, preguntó, y Miguel se dio cuenta de que la revelación de sus verdades había desencadenado movimientos inesperados. Una antorcha de curiosidad y temor se encendió en él. Aire.
El verdadero desafío era enfrentar no solo sus secretos y sus promesas, sino sus interacciones, sus relaciones interpersonales y la posibilidad de que, al desgarbarse una capa, emergieran más verdades por descubrir. ¿Podría realmente iniciar este proceso de sanación con su exesposa y al mismo tiempo ser un buen padre para Daniel? Había llegado el momento de confrontar el pasado, no solo por él, sino por todos los que se veían afectados. Se hizo una promesa silenciosa en su mente: cada verdad revelada lo acercaría más a la redención que tanto anhelaba. Pero también sabía que las revelaciones que se acercaban podrían revelar más que su propio pasado. Mientras los ecos de la fiesta continuaban, una pregunta le rondaba la mente: ¿sería el final del día una nueva oportunidad o el comienzo de una tormenta aún más profunda? La tensión en el rincón del salón se palpaba en el aire. Miguel, debilitado por las palabras de Antonia y la irrupción de Alfonso, se sintió en una encrucijada emocional. Era evidente que su viaje hacia la redención no sería un camino directo. Cada conversión a su pasado parecía un eco lejano pero persistente, reclamando su atención, incluso en medio de la euforia que envolvía la celebración. Alfonso, ahora no es el momento, dijo Miguel, intentando desviar la mirada de su hermano. Sin embargo, su voz temblaba. Sabía que sus palabras carecían de poder ante la realidad de lo que se fraguaba en sus corazones rotos. Como hermano, me preocupa lo que hay entre ustedes, respondió Alfonso, su mirada fija, incisiva. No puedo ignorarlo. Necesitas confrontar esto antes de que explote. Miguel sintió que la presión se acumulaba en su pecho. Era el conflicto entre la necesidad de reparar el daño causado y el miedo a revelar la verdad que había mantenido oculta, no solo de su exesposa, sino también de sí mismo. Antonia mantuvo una expresión firme. Esto no se resolverá simplemente hablándolo en una fiesta, insistió, sus ojos ahora reflejando un rayo de determinación. Tienen que entender que nuestras decisiones afectaron a Daniel. Sus acciones deben concordar con sus palabras. Era un desafío directo que Miguel no pudo evitar. ¿Estaba realmente listo para cambiar? Podía soportar la opinión de su hermano y las expectativas de Antonia, quienes lo invitaban a asumir la responsabilidad de sus errores de una vez por todas. Mientras analizaba su situación, Miguel recordó una práctica que había vuelto a incorporar en su vida: la meditación. Parece un contrasentido haberse dejado arrastrar por el caos de sus pensamientos, pero ahí, en la presión de la situación, una pequeña voz interior le susurró: respira y define tu enfoque. Así lo hizo. Intentó calmar su mente, enfocándose en el momento presente y la realidad dolorosa que estaba delante de él. Sabía que, para moldear su futuro como padre y exesposo, debía reforzarse a sí mismo. Lo sé, respondió, su voz ahora más firme. Soy responsable de mis acciones y de cómo las decisiones del pasado han impactado nuestro presente. De hecho, he tratado de entender qué fue lo que falló y ahora, creo que hay que hablar de ello. Un silencio se hizo en el rincón mientras todos procesaban sus palabras. La multitud a su alrededor parecía haber desaparecido, dejando el eco del pasado resonando en sus corazones. ¿Era posible que su sinceridad pudiera abrir un espacio para una nueva conexión? El peso de la culpa se desgastaba lentamente, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. ¿Cuál es el primer paso en esta conversación entonces?, preguntó Antonia, casi como if le echara un guante. ¿Qué harás para demostrar que esta vez las palabras son más que promesas vacías? Este era el momento que Miguel había esperado, la oportunidad para dar un giro significativo en su vida. No obstante, sabía que no podía fallar. Estoy dispuesto a enfrentar mis demonios, no solo aquí, sino también fuera de este lugar, en todas las facetas de mi vida. Quiero demostrarle a Daniel que hay un camino de reconciliación, un camino para todos nosotros. Mientras Miguel articulaba su nueva intención, una mirada de aceptación comenzó a formarse en los ojos de Antonia. El primer paso hacia la curación estaba frente a él, sin embargo, una profunda inquietud lo invadió. ¿Sería suficiente? Sin embargo, las sombras de su pasado no se disipan fácilmente. Alfonso, que había mantenido el silencio hasta ahora, pronunció una preocupación: Miguel, ¿estás realmente preparado para afrontar todo lo que puede salir de esta conversación? ¿Y si surgen más verdades que preferirías no descubrir? Con esa pregunta resonando en su mente, Miguel sintió que cada palabra era un ladrillo construido, pero también una piedra en su camino. La recuperación era solo el comienzo, y por primera vez, la realidad de su situación se convirtió en un espejo que mostraba su verdadero reflejo, mientras el revuelo de la fiesta reverberaba.
Miguel supo que el viaje hacia la redención apenas había comenzado, y sus acciones en el futuro inmediato decidirían el rumbo no solo de su vida, sino de la de su hijo y del dolor que había infligido. ¿Sería capaz de desatar los secretos que aún lo ataban a su pasado, o se enfrentaría a cosas que nunca imaginó? El tiempo no esperaría, y la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. La música continuaba sonando en el fondo, las risas y conversaciones se entrelazaban en una atmósfera festiva, pero para Miguel, el bullicio era solo un murmullo distante. Su mente giraba en torno a la conversación que acababa de tener, un eco que reverberaba con fuerza en su interior. La idea de enfrentarse a los demoníacos secretos del pasado le provocaba una mezcla de emoción y terror. Miguel se alejó un instante del grupo, buscando un rincón más tranquilo del salón. Allí, se encontró frente a un espejo que reflejaba no solo su imagen, sino también sus inseguridades. Las arrugas de preocupación en su frente cada vez eran más profundas. La meditación había sido su refugio, pero ahora la incertidumbre lo desbordaba. Como podía enfrentar los efectos de sus acciones, se sentó en un rincón, cerró los ojos e inhaló profundamente. Recordó las sesiones de meditación guiada donde se visualizaba en lo más alto de una montaña, con la vista panorámica del futuro que anhelaba. Era ahí donde se sentía poderoso, capaz de decidir su destino. Pero la realidad era más cruda, los problemas no se desvanecían con solo desearlo. Con su mente más despejada, Miguel comprendió que no solo debía hablar con Antonia y Alfonso. El verdadero desafío estaba en confrontar a su hijo, Daniel. La mirada de su pequeño, cargada de frustración y desconfianza, lo hacía sentir aún más impotente. Había cometido el error de dejar que la distancia se transformara en un abismo emocional. Sin embargo, esa distancia también podía ser acortada, si lograba ofrecer palabras sinceras, acompañadas de acciones concretas. Así que, mientras la fiesta seguía su curso, Miguel decidió que no podía esperar más. Se levantó del suelo y se dirigió hacia la zona donde Daniel estaba conversando con algunos amigos. Hizo acopio de valor a medida que se aproximaba, sintiendo cada latido del corazón acelerado. ¿Puedo hablar contigo un momento, Daniel?, preguntó con el tono más seguro que pudo reunir. El joven se volvió, y por un instante, hubo un destello de sorpresa en su mirada. Esa expresión fue inmediatamente reemplazada por la defensiva, se cruzó de brazos, esperando escuchar lo mismo de siempre. Sin embargo, Miguel no iba a caer en esa trampa. Se centró en los matices que había aprendido a observar en la meditación, la tensión en la postura de su hijo, la incomodidad que reflejaba su distancia. Esto es importante para mí, continuó Miguel. Quiero ser honesto contigo, de corazón. Sé que he fallado y no puedo cambiar el pasado. Pero quiero trabajar en mejorar nuestra relación. Necesito que me permitas mostrarte que puedo ser un mejor padre para ti. Daniel lo miró fijamente, la lucha interna era palpable en su rostro. Miguel pudo ver que las palabras resonaban en su mente, pero la batalla por el perdón estaba lejos de ser fácil. ¿Y cómo puedo confiar de nuevo en ti?, respondió Daniel con una mezcla de rabia y tristeza. Siempre dices que cambiarás, pero nunca lo haces. La sensación de rechazo atravesó a Miguel como un rayo. En lugar de rendirse, decidió aprovechar ese momento. Eso es cierto, he fallado en cumplir. Pero te prometo que estoy intentando cambiar realmente, no por ti, sino por mí. Quiero sanar lo que he roto, incluso si toma tiempo. Te pido una oportunidad para probarlo. La mirada de su hijo se suavizó, aunque aún permanecía la sombra de la desconfianza. Sin embargo, eso era un pequeño paso. Miguel supo que la lucha por construir una relación sólida con Daniel no sería inmediata, pero aquella conversación podría ser el inicio de un cambio. Mientras regresaba a la fiesta, una mezcla de esperanza y ansiedad forma un nudo en su estómago. Sabía que los próximos días serían cruciales. No podía permitirse fallar de nuevo. Cada conversación con Daniel tendría que ser un reflejo de su compromiso sincero, y así, en ese rincón del salón, Miguel vislumbró la posibilidad de un futuro diferente. Pero en el fondo, una voz le advertía, su pasado aún era un monstruo latente, y debía estar preparado para lo que pudiera surgir en su camino hacia la redención. Mientras tanto, la música seguía, ajena a su lucha personal, un recordatorio de que el mundo no se detendría por su dolor. Su próximo paso era decisivo, pero también podía ser arriesgado. ¿Cómo podría enfrentar las sombras que lo acechaban mientras se esforzaba por construir puentes hacia su futuro? La respuesta aún no estaba clara, pero el desafío estaba a la vista, y Miguel no podía dar marcha atrás.
Miguel se despertó la mañana siguiente con una sensación renovada, casi eléctrica. Aquella noche, la boda de Daniel había servido de catalizador para una transformación que ya no podía ignorar. En cada rincón de su mente, resplandecían las verdades que había empezado a compartir, y ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Consciente del camino que tenía por delante, decidió enfrentar sus sombras con la determinación de un hombre que ha encontrado un propósito claro. Mientras se preparaba, su reflejo en el espejo le reveló una nueva confianza. Las líneas que marcan su rostro ya no eran solo signos de lucha, ahora contaban la historia de un hombre dispuesto a mostrar su vulnerabilidad. Con cada acción que emprendía, Miguel se sintió más comprometido, no solo con su hijo, sino también consigo mismo. Tomó la decisión de ser una versión más consciente de sí mismo, y eso significaba conectar con su pasado de una manera que nunca antes había podido. Ese mismo día, en su camino al trabajo, se sintió diferente. Las conversaciones despreocupadas con sus compañeros ya no llenaban sus pensamientos. Por primera vez, se sintió centrado en el presente. Al llegar a la oficina, se enfrentó a la cultura competitiva que siempre había dominado su vida. Sin embargo, esta vez se atrevió a hablar con autenticidad. Cuando su jefe le pidió un esfuerzo extra en un nuevo proyecto, Miguel, en un acto de valentía, contaba una historia diferente. Entiendo la importancia del proyecto, pero estoy aprendiendo a priorizar mi tiempo y mis relaciones familiares. No puedo comprometerme al 100 como solía hacer. Las palabras fluyeron con naturalidad, y por primera vez, su jefe lo miró con respeto en lugar de incredulidad. Miguel sintió que cada paso que daba lo acercaba a una nueva transformación. Efectivamente, su vida no se limitaba a la carga laboral, sino a la dignidad de ser un buen padre. A medida que pasaban las semanas, Miguel se vinculó con Daniel a través de actividades que ambos disfrutaban. Desde clases de cocina hasta excursiones al aire libre, cada experiencia fue una oportunidad para fortalecer su relación. En la reunión del mes siguiente, Daniel le expresó que se sentía más conectado con él, que la emocionalidad que antes parecía distante ahora ofrecía calidez. Las nuevas conversaciones llenas de honestidad sobre sus miedos y anhelos cimentaron una confianza visible, la cual ambos deseaban preservar. Sin embargo, aún quedaban por enfrentar antiguos fantasmas. Durante una de sus sesiones de terapia, Miguel tomó la decisión de hacer una visita a su padre, el hombre que había complicado tanto su vida. Con nervios y un sentido renovado de propósito, se sentó frente a él, dispuesto a contarle cómo lo había afectado su crianza. Para su sorpresa, aquel encuentro se tornó en un diálogo significativo. Su padre, después de escuchar su dolor, dejó escapar lágrimas de arrepentimiento, una emoción que Miguel nunca imaginó que llegaría a experimentar. La reconciliación con su padre lo liberó de una pesada carga emocional que había llevado durante años. La conversación no solo sirvió para cerrar esa herida, sino que se convirtió en un acto de valentía donde Miguel exhibió su deseo de ser un mejor padre para Daniel. Ese día, comprendió que el pasado ya no lo definiría, la transformación era real y palpable. Hecho un nuevo hombre, Miguel entendió que su viaje no concluía en una sola conversación. Aún seguía trabajando en su relación con la familia, pero lo más importante era que había empezado a sanar internas heridas que infligió a los demás. En el camino hacia la reconciliación, había descubierto el poder del perdón, primero hacia sí mismo y luego hacia quienes lo rodeaban. La valentía de enfrentar sus demonios había revolucionado no solo su papel como padre, sino también le había dado a su vida una nueva dirección. Al final, Miguel se sintió completo, no solo como padre, sino como un hombre capaz de enfrentarse a cualquier desafío que viniera. En aquel viaje de transformación, las sombras del pasado se habían convertido en lecciones que él ahora muy seguro Miguel llevaba consigo a medida que miraba hacia el futuro. Se dio cuenta de que el crecimiento personal sería una constante, una narrativa que se escribiría día a día. Aprovechando aquel nuevo estado de paz, un mensaje vibrante brotó de su interior. Miguel decidió compartir su historia en círculos de apoyo, ayudando a otros a encontrar su voz. Esa conexión auténtica, el legado que tanto anhelaba, lo llevó a un propósito renovado, convirtiéndose en un guía para quienes luchaban con la noción de ser un padre presente. Y así, Miguel abrazó no solo el presente, sino un futuro lleno de esperanzas. Mientras su mirada se fundía con una sonrisa de satisfacción, abandonó el pasado para comenzar de nuevo. En el espejo, vio lo que su vida merecía ser, un viaje genuino en constante evolución. Ahora que has sido parte de esta historia de transformación, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Si te ha gustado, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.